El segundo título que orientó mi lectura fue: el estatuto de la vida no es una realidad última y biológica, sino un imposible lógico para Lacan. Bien. Antes de proseguir con los desarrollos sobre el cuerpo como imaginario, es preciso salvar una posible confusión cuando ubica la vida en el registro de lo real. En la tercera afirma: de la vida no sabemos nada más, sino únicamente lo que la ciencia nos induce. O sea, que nada hay más real, lo cual quiere decir imposible. En un texto reconocido y utilizado académicamente por las ciencias naturales, la biología de Helena Curtis, se menciona que el tema por la pregunta por el origen de la vida no está resuelto y que no hay un modo de definir lo vivo de lo no vivo. No es algo difícil o que pueda resolverse. Entiéndase, es algo imposible lógico de saber. Entonces el estatuto de la vida no es una realidad última y biológica, sino un imposible lógico para Lacan. Y retomando las ideas sobre el propio cuerpo, si el sujeto está descentrado del individuo, este no es su cuerpo biológico, tridimensional y sustancial. El engaño es del que creer que el cuerpo nos aporta materialidad. Esto sucede porque determinada modalidad lingüística, social y cultural lo performa de esa manera. Sin que lo sepamos, queda olvidado. Lacan, en el seminario 23, afirma: yo intento dar otro cuerpo a esta intuición en mi nudo Borromeo, ya como conocimiento sensible, evidente a todas las luces. Los nudos no son tangibles, son objetos matemáticos y requieren de un razonamiento, un ejercicio de la razón para darles fundamento. En el seminario RSI afirmó: la verdadera consistencia del cuerpo para el psicoanálisis es la del toro tubo. Si Freud se lo representaba, y esto es clave, se lo representa, no quiere decir que sea formalizado científico, como un saco, una bolsa, y al interior, en el centro, ubicaba al yo. Lacan, en cambio, se sirve de la topología al prescindir de la representación y de la intuición imperante que critica, y postula la superficie topológica del toro para dar fundamento sobre el cuerpo, objeto matemático que, como tal, no puede distinguirse entre interior y exterior. Es éxtimo. Lo interior es lo más exterior y lo más interior. No hay centro, sino andar de momento. Lo mismo se plantea consecuentemente con el gozo. Goce para los freudo-lacanianos y lacanianos. No se lo puede entender en esta lógica interior al cuerpo, ¿no? Entonces, para Lacan, el hábitat, tomando de referencia a Heidegger y planteándolo de otra forma que el filósofo, la morada del hombre es el lenguaje, que como órgano es existente y lo determina antes que encuentre la mencionada unidad del cuerpo. No hay biología de base ni cuerpo anatómico en esta concepción. La ley del cuerpo es el discurso y este es el lazo social sostenido en el significante, en el material de las cadenas significantes y sus objetos. Freud lo fundó al revés. Una energía proveniente del cuerpo biológico producía las parálisis histéricas debido a una facilitación somática. Para Lacan, en cambio, todos los órganos adquieren función en relación
al primer órgano, el lenguaje, por así existirle. Entonces, en psicoanálisis habría dos lógicas: la lógica de la bolsa y la lógica de las cuerdas o lazos. La primera opera con nociones de identidad e interioridad, exterioridad. La segunda, la lógica de las cuerdas, opera con estructuras y nudos, sin centro ni ser, entendido como sustancia, ni interioridad. Lacan entiende que porque se habla, adviene otro modo de ser. Se trata de un hablan-ser, traducción que propone Alfredo Edelstein para Parler, neologismo de Lacan. Porque 1. Establece primero el hablar y luego el ser. 2. N, para inscribir la polifonía y la inmixción de otra edad. Y tercero, ser en singular, para dar cuenta del caso particular contado como uno. Volviendo al tema del lenguaje como órgano, se expuso que Freud, a diferencia de Lacan, propuso una energía proveniente del cuerpo que producía las parálisis histéricas debido a una facilitación somática. Ahora bien, se verá cuál es la concepción respecto del síntoma y su materialidad desde el posicionamiento que Lacan adoptó. En televisión afirma: ¿en qué consiste el síntoma? A saber, un nudo de significaciones. Y en la conferencia de Yale afirmó: la histérica fuerza el material significante. Retomando televisión, decía: es lo real que permite desanudar efectivamente en qué consiste el síntoma. Nudos que se construyen realmente para hacer cadena de la materia significante. Pensar en la lógica de Lacan implica que si el síntoma material significante es lo que hay que considerar realmente, esto quiere decir que no se lo concibe desde el basamento biológico y sus pulsiones, algo inefable o el límite de toda intervención analítica. Más adelante se retomará el problema. Desde el pensamiento occidental, para finalizar, como señala Alfredo Edelstein, se entiende que de la materia surge el espíritu, primero el cuerpo y luego el saber, la sustancia antes que el accidente. A esto lo denomina materialismo ingenuo, al que Lacan responde con el eso piensa, que quiere decir que hay algo que piensa sin sustancia, sin neurotransmisores. Eso es el inconsciente, sujeto del inconsciente, que es impersonal e insustancial. El psicoanálisis freudo-lacaniano y lacaniano opera con la idea de responsabilidad subjetiva que requiere de alguien que piense y lo haga con su cerebro.